Porque no todo lo que recordamos está en la superficie. Y no todo lo que olvidamos ha desaparecido. A veces, lo más decisivo es aquello que no sabemos que aún nos habita. Y es ahí donde comienza la inquietud. Una inquietud sin forma clara, un eco sin origen visible. Te preguntas por qué te sientes así. ¿Por qué repites lo que prometiste no repetir? ¿Por qué ciertas emociones aparecen sin aviso, como sombras que no obedecen a la lógica del presente? Buscas respuestas. Las persigues con disciplina, con ansiedad, con una fe casi desesperada en que entender te salvará. Pero, ¿y si no? ¿Y si la calma no está al final de la explicación? ¿Y si el alivio no depende de resolver el enigma? A veces la calma llega cuando dejas de buscar respuestas. No como una renuncia, sino como una rendición silenciosa ante algo más profundo. Porque hay preguntas que no quieren ser respondidas, quieren ser escuchadas. Y hay heridas que no buscan explicación, buscan espacio. Hay memorias que no recordamos, pero que nos recuerdan. Se manifiestan en gestos automáticos, en decisiones que no sabemos explicar, en ese nudo en el pecho que aparece sin motivo aparente. Son cicatrices invisibles. No sangran, pero tampoco terminan de cerrar. Vivimos creyendo que somos lo que pensamos, que nuestra identidad se construye desde la claridad, desde la narrativa coherente que contamos sobre nosotros mismos. Pero debajo hay otra historia. Una historia fragmentada, hecha de silencios, de omisiones, de sombras que nunca fueron nombradas. Y esas sombras no desaparecen, se transforman. Se convierten en impulsos, en miedo sin rostro, en patrones que se repiten como un eco que no encuentra su origen. ¿Por qué vuelves al mismo lugar emocional aunque cambien las circunstancias? ¿Por qué ciertas relaciones parecen versiones distintas de la misma herida? Porque lo no resuelto no se disuelve, se repite. No como castigo, sino como intento. Un intento del interior por ser visto, por ser reconocido, por ser integrado. Pero hay una trampa. Créenos que si entendemos lo suficiente podremos escapar. Que si analizamos cada detalle, cada recuerdo, cada emoción, encontraremos una salida. Entonces buscamos respuestas. Leemos, pensamos, interpretamos. Convertimos nuestra vida en un rompecabezas interminable. Y en ese proceso, nos alejamos. Nos alejamos de la experiencia directa, de lo que sentimos en este instante, del cuerpo que guarda más verdad que cualquier explicación. Porque hay algo incómodo en sentir sin entender. Nos enseñaron que la claridad es seguridad, que nombrar algo es controlarlo, que explicar es dominar. Pero la psique no funciona así. No es un problema lógico, es un territorio vivo. Y en ese territorio, la insistencia por respuestas puede convertirse en otra forma de evasión. Sí, evasión. Porque mientras analizas, no sientes. Mientras explicas, no atraviesas. Mientras buscas, no permaneces. Y entonces ocurre algo extraño. Cuanto más intentas entenderte, más te pierdes. Cuanto más buscas claridad, más te enredas. Como si la mente se convirtiera en un laberinto que se rediseña cada vez que crees estar cerca de la salida. Y en medio de ese laberinto hay una puerta. Pero no se abre con respuestas. Se abre cuando te detienes. Cuando dejas de correr detrás del significado. Cuando permites que el silencio entre. Porque el silencio no es ausencia, es espacio. Espacio donde lo que ha sido reprimido puede finalmente respirar. Y en ese espacio, algo comienza a cambiar. No de forma dramática,
no como una revelación repentina, sino como una calma sutil. Una calma que no depende de entender. Una calma que aparece cuando ya no estás intentando resolverte. Hay capas. Capas dentro de capas, como si la identidad fuera una estructura sedimentada por el tiempo, por la experiencia, por lo que se vivió y por lo que no pudo ser vivido plenamente. En la superficie está lo que sabes, tus pensamientos, tus decisiones conscientes, la historia que puedes contar. Debajo está lo que sientes, y más abajo, lo que no has querido sentir. Esa es la zona más densa, más silenciosa, más determinante. Ahí habitan las experiencias que no encontraron lenguaje, los momentos que fueron demasiado intensos, demasiado confusos, demasiado dolorosos para ser integrados en su momento. No desaparecieron, se archivaron, pero no en la memoria narrativa, sino en el cuerpo, en la tensión de los músculos, en la respiración contenida, en la forma en que reaccionas sin saber por qué. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó, y lo recuerda de una forma peculiar, no como historia, sino como sensación. Por eso, a veces, el pasado no aparece como un recuerdo claro, aparece como una incomodidad difusa, como un malestar sin causa visible. Y entonces, la mente entra en acción. Intenta encontrar una explicación, busca conectar puntos, construir una narrativa que haga sentido. Pero muchas veces no hay narrativa accesible. No porque no exista, sino porque no puede ser traducida fácilmente al lenguaje. Y ahí comienza la frustración. Porque el ser humano necesita coherencia, necesita sentir que su experiencia tiene lógica. Pero la psique profunda no responde a esa necesidad. Funciona con símbolos, con imágenes, con repeticiones. Repetición. Esa es la clave. Lo que no se integra, se repite. No como un error, sino como una insistencia. Como si algo dentro de ti dijera, mírame. Esta vez, mírame de verdad. Pero en lugar de mirar, interpretas. En lugar de sentir, analizas. En lugar de permitir, controlas. Y así, el ciclo continúa. La misma emoción en diferentes contextos. La misma herida con distintos rostros. Hay una ilusión peligrosa en todo esto. La ilusión de que entender es sanar. Pero entender es solo una parte. Y a veces, ni siquiera es la más importante. Porque puedes comprender perfectamente por qué te sientes de cierta manera. Y aún así, seguir sintiéndote igual. Puedes identificar el origen de una herida y aún así reaccionar desde ella. ¿Por qué? Porque la comprensión ocurre en la mente, pero muchas heridas viven en el cuerpo. Y el cuerpo no responde a explicaciones, responde a experiencia, responde a presencia. Estar presente con lo que duele, sin intentar cambiarlo, sin intentar explicarlo, sin intentar escapar, eso es lo que transforma. Pero es también lo más difícil, porque implica atravesar el malestar sin anestesia conceptual. Implica quedarse en el silencio, sin llenarlo de palabras. Implica permitir que lo que ha sido evitado durante tanto tiempo, finalmente emerja. Y cuando eso ocurre, no hay respuestas claras. No hay conclusiones elegantes. Hay sensación. Hay emoción. Hay fragmentos. Y sin embargo, hay algo más. Una especie de quietud. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra ello. Ya no estás intentando descifrar cada rincón de tu interior. Ya no estás exigiendo claridad donde solo hay complejidad. Esa es la paradoja. La calma no aparece cuando entiendes todo. Aparece cuando dejas de exigir que todo tenga sentido. Cuando aceptas que hay partes de ti que no pueden ser completamente conocidas. Que hay zonas oscuras que no necesitan ser iluminadas,
sino reconocidas como parte del paisaje, como parte de la totalidad. Porque la sombra no desaparece al ser analizada, se integra al ser aceptada. Y la aceptación no es pasiva, no es resignación, es un acto profundo de honestidad. Es decir, esto también soy yo, sin adornos, sin justificaciones, sin la necesidad de convertirlo en algo comprensible. Y en ese reconocimiento, algo se suaviza, no la experiencia en sí, sino la resistencia hacia ella. Y cuando la resistencia disminuye, la tensión también. Y cuando la tensión cede, aparece un espacio donde la calma puede existir sin depender de respuestas. Vivimos en una época que no tolera el vacío. Todo debe ser explicado, todo debe ser compartido, todo debe ser comprendido de inmediato. La incertidumbre se ha vuelto intolerable, el silencio sospechoso, la pausa un error. Entonces llenamos cada espacio, con información, con estímulos, con narrativas rápidas que prometen sentido. Pero ese exceso no aclara, satura. Y en la saturación, la voz interna se diluye. Esa voz más lenta, más ambigua, más incómoda. La que no ofrece respuestas inmediatas, pero señala algo más profundo. Las redes, las pantallas, las máscaras sociales construyen versiones editadas de la experiencia humana. Todo parece claro, definido, resuelto. Pero debajo de esa superficie, la confusión persiste. El malestar continúa. Solo que ahora se oculta mejor. Se disfraza de productividad, de optimización, de constante mejora personal. Pero en muchos casos es la misma búsqueda, la misma necesidad de encontrar una respuesta definitiva que cierre todas las preguntas. Y esa respuesta no llega, porque no existe en la forma en que se busca. Entonces seguimos. Más contenido, más teorías, más explicaciones. Como si el siguiente concepto fuera el que finalmente nos dará paz. Pero la paz no está en el próximo descubrimiento. Está en la pausa que evitamos, en el momento en que dejamos de buscar. Eso no significa abandonar el pensamiento, ni rechazar el conocimiento. Significa reconocer sus límites. Entender que hay dimensiones de la experiencia que no pueden ser capturadas por conceptos, que hay verdades que solo pueden ser vividas, no explicadas. Y quizá, en medio de esta cultura que exige claridad constante, el acto más radical sea permitir la ambigüedad, permitir no saber, permitir no entender completamente, permitir que algunas preguntas permanezcan abiertas, no como una falla, sino como una forma distinta de relación con la existencia. Una relación menos ansiosa, menos controladora, más silenciosa, más real. Porque en el fondo, no todo necesita ser resuelto. Algunas cosas solo necesitan ser sostenidas, sentidas, acompañadas, sin prisa, sin presión. Y en ese sostener, en ese no intervenir constantemente, algo cambia. No de forma visible, no de forma inmediata, pero cambia. Como un eco que se transforma en silencio, como una herida que deja de sangrar no porque haya sido explicada, sino porque ha sido, finalmente, habitada. Y quizá, ahí, en ese punto donde ya no buscas respuestas con desesperación, aparece algo inesperado. No una solución, no una certeza, sino una calma que no necesita justificarse, que no depende de entender, una calma que surge cuando dejas de perseguirla. Y entonces queda una pregunta, no para responderla, sino para dejarla resonar. Si dejaras de buscar, ¿qué aparecería en el silencio? Tal vez ya está ahí,